Buenas tardes, muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de este programa internacional de televisión cristiana. Y vamos a compartir con todos ustedes el libro de Habacuc, algunas porciones de este maravilloso profeta que significa en el hebreo abrazo. Habacuc significa en el hebreo abrazo. Y el tema es la fe ante lo desconocido. La fe ante lo desconocido. El profeta Habacuc, como una introducción en esta tarde, profetizó antes de que los babilonios llegaran a Israel a conquistarla. Por lo que antes de esta invasión, Israel ya se encontraba llena de temores, de confusiones, de dudas, porque estaba a la puerta una invasión, una guerra, que seguramente con la crueldad conocida de los babilonios iba a haber una masacre y un derramamiento de sangre inmenso. Eran tiempos de confusión, de crisis política, moral, espiritual y económica, y además temores hacia el futuro. Parece que nuestros tiempos se caracterizan también por las mismas condiciones, porque actualmente existe el temor, la confusión moral, filosófica y política que aumentan cada día más. Además, estamos continuamente con una amenaza de una tercera guerra mundial, de cataclismos, inundaciones, tsunamis, terremotos cada vez mayores, fenómenos naturales que aumentan cada año. Y la Biblia profetiza que debido a este cúmulo de amenazas que están cernidas actualmente sobre el mundo, la maldad va a aumentar. Los últimos tiempos, de acuerdo a la Biblia, no están caracterizados por avivamiento. Va a haber avivamientos pequeños, de aquí a allá, en aquella iglesia, no hay tal cosa como México para Cristo, o España para Cristo, o Guatemala para Cristo, o Argentina para Cristo, ¿verdad? Estas son utopías que nosotros hemos inventado. La Biblia no nos muestra, ¿verdad?, más que hasta que Cristo venga, las naciones se rendirán ante Jesucristo. Antes de eso habrá pequeños brotes, repito, de avivamientos esporádicos, dispersos por el mundo, pero tenemos profetizado en la Biblia la apostasía de la iglesia. En la maldad, dijo Jesucristo en Mateo 24:12, aumentará debido a el aumento precisamente de tanta confusión y de tantos problemas que están haciendo que los cristianos comiencen a perder su confianza en el Señor Jesucristo. En medio de todas estas circunstancias, mucha gente en los tiempos de Habacuc y en los tiempos actuales se preguntan, ¿dónde está Dios? Vemos en la televisión las inundaciones que arrasan con las casas, que inundan las casas muchas veces de los pobres. Vemos los tsunamis que se llevan a millones de niños que mueren cada 10, 15, 20 años, terremotos que se llevan y que juntamos al cúmulo de muertes y que son millones. Simplemente en el siglo XX murieron más de 80 millones de personas a través de guerras y revoluciones. En medio de estas circunstancias podríamos preguntarnos, ¿es verdad que Dios está gobernando y que todas las cosas están bajo su control soberano? ¿Por qué permite, también una pregunta, esto Dios en el mundo? Habacuc, al igual que todos nosotros, era un ser humano, sujeto a pasiones como nosotros, a cuestionamientos como nosotros, y a través de su vida podemos aprender la más grande lección que tiene esta conferencia: cómo confiar en Dios en medio de la confusión. ¿Cómo podemos mantenernos, seguir confiando en Dios a pesar que las circunstancias a nuestro alrededor son amenazadoras? Estamos bombardeados con millones de tentaciones y en medio de todo este mundo tan revuelto, que podríamos decir, donde casi reina la anarquía, podemos nosotros seguir confiando en Dios. Al contrario de esto, existen muchos cristianos ya que por no entender lo que está pasando, por no comprender las situaciones del mundo y por no tener respuestas, se amargan y se resienten y comienzan a levantar el dedo para acusar a Dios.
A ellos también va dirigidos este mensaje, porque el justo vivirá confiado como un león y no tendrá temor, como dice la Biblia, de malas noticias, porque su corazón está confiado en el Señor. En el capítulo 1 de Habacuc, versículos del 2 al 4, vamos a comprender en primer lugar la confusión mental del profeta. Comienza Habacuc en su libro diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí la Biblia nos muestra el Espíritu Santo enfrentando a este profeta problemas y cuestionamientos morales y filosóficos bastante profundos por la confusión que le rodeaba. Parecía que sus oraciones no eran contestadas. Parecía que con tanta guerra y con tanta invasión, Dios había abandonado a Israel. Parecía que como no caían los juicios de Dios, la maldad iba en aumento y la justicia no podía prevalecer. Su pregunta y su duda principal era: ¿por qué parece que el mal está ganando? ¿No es verdad? ¿No lo has tenido tú? ¿No lo he tenido yo? ¿Por qué parece que la maldad está en aumento? El otro día, platicando con unos pastores, les decía yo: qué inteligente y qué sabio es el diablo con los artistas, principalmente deportistas, etcétera, etcétera. A Elvis Presley lo deformó y lo convirtió en un drogadicto. Después al pobre Michael Jackson, ¿verdad? Lo deformó físicamente y lo convirtió. A otra cantante muy moderna, actualmente, ¿verdad? También le dio todo el gozo y le dio y toda la alegría y le dio toda la fama y la publicidad, y de repente, de la noche a la mañana, se la acabó física, moralmente y espiritualmente. Y así el diablo agarra a sus iconos, agarra a sus representantes y los presenta al mundo, y el mundo: mi ídolo, yo quisiera ser como ese. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a adorar personas. Tenemos programas los domingos en la televisión aquí en México, donde se presenta un concurso de unos muchachos que van a ocupar la banda de otra persona, otra banda que ya pasó, y vemos que cada uno de ellos, aunque ni siquiera ha ganado, cuando los presentan en su pueblo, ya son dioses, ya son ídolos. Ya las muchachas se los quieren comer a ellos, los muchachos a ellas, porque es la tendencia continua del ser humano de estar adorando y de estar buscando un ídolo a quien comerme papacito, a quien comerme mamacita, a alguien a quien adorar, poner su foto, etcétera, etcétera. Es la propensidad humana. Y la Biblia nos muestra que un siervo y una sierva de Dios sí pueden tener dudas e interrogar a Dios. Si tú crees que porque eres cristiano no vas a tener dudas que te van a asaltar y te van a llegar algún día a preguntarte: ¿por qué existe el mal? Dios, ¿por qué no me contestas mi oración? ¿Qué es lo que está pasando? No te asustes, Dios conoce nuestra condición. Gracias a Dios que Él es un Dios misericordioso, que se acuerda que somos polvo y que se acuerda que fuimos hechos del barro. Dios, existe una grande diferencia. Dios clama una grande diferencia. Dios establece una grande diferencia entre cuestionarlo y juzgar lo que parece que está haciendo mal. Veamos esta diferencia antes de comprender a Habacuc. Dios sabe que somos polvo y que este tesoro lo tenemos en vaso de barro. Y Dios no se molesta porque le digas: Señor, no entiendo lo que le pasó a mi familia, no entiendo lo que me está pasando en mi trabajo. Y otra cosa es decirle: ¿por qué pasó esto? A ver, contéstame. ¿Y por qué permitiste aquello? ¿No que tú eres Dios? Vean ustedes que en las dos personas hay cuestionamientos, pero la actitud es lo que diferencia verdaderamente los que son cristianos de los que no son cristianos. El cristiano cae de rodillas: Señor, ¿por qué nací? ¿Por qué mejor no fui un abortivo como lo hizo Job?
Por cierto, vamos rápidamente a ver este ejemplo en el libro de Job, capítulo 3, para que veamos que Dios no se enojó por los cuestionamientos que Job le hizo, porque se los hizo como un ser humano y con la actitud de vida. Dice Job capítulo 3, versículo 11 al 13, después de que perdió a sus hijos, después de que perdió sus coches, después de que perdió su trabajo, después de que perdió su ropa, y a pesar de todo lo que perdió Job, también perdió la salud. Ahí era, ¿verdad?, para que verdaderamente se amargara o renegara o cuestionara a Dios. Y Dios le permite a Job y permite que estas cosas estén escritas para que conozcamos el corazón de Dios. Dice el versículo 11 del capítulo 3 de Job: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Esto es un cuestionamiento legítimo. Señor, ¿para qué me sacaste del vientre de mi madre? Para sufrir y para enfrentar toda la adversidad por la cual estoy viviendo. Job vivió hace 6,000 años, damas y caballeros, santos de Dios. Y hace 6,000 años no teníamos las explicaciones que tenemos. No estaba Romanos, no estaba Apocalipsis, no estaba el Génesis. El libro de Job casi es la misma antigüedad del libro del Génesis. Y actualmente nosotros nos preguntamos igual: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Pero tenemos que comprender que Dios nos está oyendo y que es importante que podamos entender que hay un propósito para nuestra vida. Ahora, después de 6,000 años de historia, sabemos algo muy importante: que la vida es sufrimiento. La vida no es Reino Aventura, ni Six Flags, ni Acapulco, ni Cancún, ni Puerto Vallarta todos los días. Es algo por lo cual tenemos que luchar, tenemos que enfrentar problemas. Por ejemplo, el matrimonio. Cuando llegamos al matrimonio, es la institución más santa, más sagrada, donde tenemos que llegar maduritos. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que el hombre le lleve bastante edad a la mujer, o algunos años, porque las mujeres nos comen enteritos. Una muchacha de 18, 20 años a un chavo de 21 y 22 lo trapea, lo cuelga y lo extiende. ¿Por qué? Porque ellas ya, ¿verdad?, desde los 11, 12 años de edad ya despertaron. Los chavos todavía a los 15, 16 años están jugando a la matatena y al trompo. Yo le veo en la escuela, ¿verdad? Mi hijo Caleb acaba de cumplir 13 años, ya me pasó de altura, está en el fútbol americano, se puso bien ponchado, no es porque sea amigo, pero está bastante bien parecido. Y las chavitas pasan... Y mi hijo, pero ni las pela, ¿no? Y mi Marta y yo nos comenzamos a preguntar: bueno, este muchacho, bueno, es que las muchachas ya comienzan a tratar de, aquí estoy como abejitas a los muchachos, y los muchachos que el fútbol americano, y que el taekwondo, y que artes marciales, y hasta los 16, 17, 18 años de edad comienzan a despertar. Ellas a los 11 años ya despertaron. Ya se pintan los ojos, ya andan por acá, ya se juntan, ya tienen fotos de Ricky Martin y de este otro ídolo. Y los muchachos, ¿verdad?, todavía tienen la foto de su ídolo de las Dallas Cowboys. Esto es importante porque tenemos que entender que después de la juventud nos damos cuenta que hay que casarse, que hay que trabajar, que hay que luchar, que hay que sufrir. Y solo los que maduran a tiempo son los que sobreviven. Hay gente de 40, 50 años que son chamaquitos de 18 y 20 años de edad, mentalmente hablando. Resentidos, amargados, criticones, no han madurado, no tienen confianza en Dios, no pueden ver la vida de la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque no han comprendido nunca lo que significa vivir. Y vivir implica sufrimiento, y el sufrimiento forja nuestro carácter. Es a través de nuestros sufrimientos que aprendemos a vivir y a forjar nuestro carácter. Dice Job también: ¿por qué me recibieron las rodillas y a los pechos para que mamase? Ahora yo estaría muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Dice el versículo 16: ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Versículo 20: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Versículo 23: ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Escuchen la profundidad de esto, una filosofía de hace 6,000 años.
¿Por qué Dios permite que hayan nacido los niños de Biafra? Nacieron para estar esqueléticos toda su vida y morirse a los 4, 5, 6, 8 años de edad. ¿Por qué mejor no se quedaron en el vientre de su madre? ¿Por qué no murieron como abortivos? ¿Por qué permitió Dios que nacieran? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué permite Dios a tanta gente que nazca parapléjica, con síndrome de Down, etcétera, etcétera? Porque para nosotros la perspectiva del sufrimiento es nacer en camas de seda, en sábanas de seda, en un buen hospital, con buenas atenciones, con salud, etcétera, etcétera. Porque no sabemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Para nosotros esos niños que nos parten el corazón de Biafra y en el África muriéndose de hambre y tantas cosas que vemos que nos preguntamos, ¿por qué mejor no hubieran nacido? Es porque Dios no considera, síganme con mucho cuidado, Dios no ve el sufrimiento desde nuestra perspectiva. Dios no ve las cosas que suceden desde nuestros ojos, Él los ve mucho más altos que nuestros ojos. Cuando su Hijo Jesucristo estaba colgado en una cruz, al pie de la cruz estaban los griegos y estaban los judíos. Los griegos representaban la filosofía y la sabiduría del mundo antiguo. Los judíos representaban la religión. Y tanto los judíos como los griegos se preguntaron, los griegos, en su sabiduría filosófica, ¿por qué si hay un Dios todopoderoso, omnipotente y bueno como Apolo y como nuestros dioses, cómo es posible que este se llame el Hijo de Dios? ¿Y por qué le permite Dios que hagan pedazos a su Hijo en la cruz y su Hijo no se defienda cuando Él dice que Él es Dios? Dios enloqueció la sabiduría de los griegos. Y los religiosos se preguntaron, aquí dice en Deuteronomio, maldito el que es colgado en un madero. No, por lo tanto, de acuerdo a la perspectiva como vemos la Biblia, no puede ser el Hijo de Dios porque sería maldito. Y no entendían que detrás de los sufrimientos de Cristo y de la tragedia más grande de la humanidad se encontraba escondida la sabiduría de Dios. Y que gracias a esa tragedia y ese hombre destrozado en la cruz se manifestaba el poder, el conocimiento, la santidad, el odio de Dios contra el pecado y su sabiduría infinita que enloquecía la sabiduría de los hombres. Y por eso al entrar a la Biblia tenemos que comenzar a cambiar nuestra manera de pensar y no ver el mundo con los ojos de mi alma, sino con los ojos de mi espíritu que está entrenado en el espíritu de la Biblia. Continuemos. Habacuc, ante todas estas circunstancias, por no tener todavía tan entrenado el espíritu, comenzó a cuestionar a Dios y Dios le da la primera respuesta. Habacuc capítulo 1, versículos 5 al 6. Vean la primera respuesta de Dios a la confusión y a la incertidumbre de este profeta. Mirad entre las naciones y vean y asómbrense, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí que yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. En medio de la confusión de Habacuc y en medio de los problemas intelectuales y espirituales de Habacuc, la respuesta de Dios lo confunde más. Podríamos pensar que Dios le hubiera contestado para poder agradarlo, tranquilizarlo. Mi Habacuc, cálmate, te recuerdo que todo va a estar bien, ¿verdad? Pero no fue así. Dios le anuncia a Habacuc una invasión militar. Imagínense Habacuc, nada más esto me faltaba, Señor. Te estoy preguntando por qué me pasa así mi familia, estas cosas, y me estás diciendo que algo peor me va a venir todavía. Los caminos de Dios son diferentes a los nuestros y vemos que Dios permite muchas veces en nosotros la confusión para saber cómo
vamos a reaccionar. Porque es ahí donde la fe se manifiesta ante lo desconocido. Cuando Dios nos cierra las cortinas y no nos permite ver nada, el justo por la fe vivirá. Lo único que nos va a sostener y a mantener de pie va a ser nuestra confianza en Él. Como dijo Job, aunque yo no veo ni entiendo todavía por qué estoy como estoy, y por qué se llevó a mis hijos, y por qué me pasó esto, aunque Él me matare, seguiré esperando en Él. Y vemos después las recompensas tan grandes que tuvo Job por en medio de lo desconocido y de la confusión, seguir de pie confiando en Dios. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Abraham, sí Señor, vas a ser papá. Gracias Señor, alabío, alabado, alabín, bomba. Y pasan 25 años y llega a los 100 años Abraham. Y va con el ginecólogo a tratar, ¿verdad?, que le dé Viagra. Trae a Sara al ginecólogo para ver si había medicinas o algo, porque humana y físicamente los dos llegaron a el límite de la reproductividad. Ya no podía ni Abraham ni Sara, se le pasó el tiempo a Sara, pasó su tiempo de menopausia, también su andropausia y 2 pausias a Abraham, y nada de nada. Y al llegar a este momento, al llegar a este punto, los dos comenzaban a mirarse, fueron a Starbucks a tomar un café, y Abraham le dijo a Sara, oye, ¿Dios nos prometió un hijo, sí o no? Sí, Abraham. Entonces, ¿por qué ahora nos lleva a esta circunstancia donde no podemos tener hijos? Y ahí en medio del Starbucks y del café, ahí los dos platicando acerca de su problema, de por qué ese hijo no había dejado las drogas, por qué todavía mi hijo sigue de borracho, por qué no se soluciona el problema. Exactamente, ahí en medio de todo, ellos escogieron, fíjense que es una cuestión de actitud, ellos escogieron seguir confiando en Dios, a pesar de que al mirarse en el espejo les decía lo contrario. Veamos esto en Romanos capítulo 4. Esto es precioso. Dice en Romanos capítulo 4, versículo 17, Romanos 4, 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Y aquí enseguida se mencionan las dos cosas más maravillosas que Dios puede hacer. Al Dios al que tú estás sirviendo y al que yo estoy sirviendo es el que da vida a los muertos. Si Dios puede a un cuerpo corrompido, deshecho, en putrefacción, volver a juntar sus átomos, volver a hacer que la sangre vuelva a circular y volverlo a levantar cuando ya hedía como a Lázaro, ¿no será capaz de hacer cualquier cosa por nosotros? Y en segundo lugar, al Dios que servimos es el que llama las cosas que no son como si fueran. Déjenme explicarles esto. Cristo tiene a 12 discípulos, a los apóstoles. Y Cristo los ve a todos, miren, eran los hijos del Zebedeo, eran de Veracruz. Eran jarochos. Porque eran mal hablados, de 5 palabras, 6 eran groserías. Maldicientes y groseros, etcétera, etcétera. Al otro Pedro, terco, pero terco como una mula. Los otros criticones, otros que querían y ambicionaban estar cerca de él sentados cuando viniera. Y cuando Cristo ve a este grupo de hombres, Cristo no los llamaba ni trabajaba con ellos como ellos eran. Cristo los llamaba no como eran, sino como lo que iban a hacer. Cristo tenía el poder de ver el potencial escondido en una persona y seguir trabajando con esa persona. Y este es el papel de nosotros los pastores.
Nosotros no podemos verlos a ustedes como lo que son ahorita, sino como lo que van a ser. Ahorita, aquí en medio de la iglesia hay ovejas, mazacuatas, coralillos, ovejas, cabritos y lobos. Y uno que otro cascabel. Pero nosotros tenemos que ver que Dios los va a cambiar y que Dios los va a transformar. Y tenemos entonces que soportarlos, armarnos de mucha paciencia para poder continuar discipulándolos, enseñándoles, porque Moisés fue el ejemplo. Moisés llegó un momento que dijo: Dios mío, ¿hasta cuándo los voy a aguantar? Todo quejumbrosos y chillan y cambiarle los pañales y mamá parecen bebitos. Pero Moisés fue recompensado porque Dios estaba desarrollando en Moisés, no en el pueblo que se quedó en el desierto. A Dios le interesaba Moisés y usó al pueblo como un instrumento para forjar el carácter de Moisés. Abraham igualmente, ¿verdad? Llegaron a esta situación, y dice el versículo 18 de Romanos 4, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Versículo 19, y no se debilitó en la fe. Ahí está el secreto. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto. El espejo le decía: Abraham, nada. El ginecólogo: Abraham, nada. Él no hizo caso de lo que veía, de lo que oía, ni el consejo que le daban. Él hizo caso de lo que Dios le dijo. Al Dios que servimos es el que llama las cosas que no son como si fueran. Déjenme explicarles esto. Cristo tiene a 12 discípulos, a los apóstoles. Y Cristo los ve a todos. Miren, eran los hijos del Zebedeo, eran de Veracruz. Eran jarochos. Porque eran mal hablados, de 5 palabras, 6 eran groserías. Maldicientes y groseros, etcétera, etcétera. Al otro Pedro, terco, pero terco como una mula. Los otros criticones, otros que querían y ambicionaban estar cerca de él sentados cuando viniera. Y cuando Cristo ve a este grupo de hombres, Cristo no los llamaba ni trabajaba con ellos como ellos eran. Cristo los llamaba no como eran, sino como lo que iban a hacer. Cristo tenía el poder de ver el potencial escondido en una persona y seguir trabajando con esa persona. Y este es el papel de nosotros los pastores. Nosotros no podemos verlos a ustedes como lo que son ahorita, sino como lo que van a ser. Ahorita aquí en medio de la iglesia hay ovejas, mazacuatas, coralillos, ovejas, cabritos y lobos. Y uno que otro cascabel. Pero nosotros tenemos que ver que Dios los va a cambiar y que Dios los va a transformar. Y tenemos entonces que soportarlos, armarnos de mucha paciencia para poder continuar discipulándolos, enseñándoles, porque Moisés fue el ejemplo. Moisés llegó un momento que dijo: Dios mío, ¿hasta cuándo los voy a aguantar? Todo quejumbrosos y chillan y cambiarle los pañales y mamá parecen bebitos. Pero Moisés fue recompensado porque Dios estaba desarrollando en Moisés, no en el pueblo que se quedó en el desierto. A Dios le interesaba Moisés y usó al pueblo como un instrumento para forjar el carácter de Moisés. Abraham igualmente, ¿verdad? Llegaron a esta situación, y dice el versículo 18 de Romanos 4, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Versículo 19, y no se debilitó en la fe. Ahí está el secreto. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto. El espejo le decía: Abraham, nada. El ginecólogo: Abraham, nada. Él no hizo caso de lo que veía, de lo que oía, ni el consejo que le daban. Él hizo caso de lo que Dios le dijo. No consideró su cuerpo, no consideró el espejo, no consideró el consejo del ginecólogo. Dios le dijo: tú vas a ser padre. Y dice la Biblia, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué debemos hacer
cuando las circunstancias parecen que están en nuestra contra, cuando hemos llegado a un punto donde no se cumple lo que hemos pedido a Dios y nos rodean circunstancias oscuras, es cuando más en la vida debemos de confiar en Él. Porque en ese momento nuestra fe se puede debilitar y no podemos darnos este lujo porque por la fe estamos firmes. Dice el Salmo 27, si yo no hubiera creído, hubiera desmayado. Aliéntese y guarde tu corazón, espera en Jehová. Si no hubiese creído, hubiera desmayado de no ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Es la fe la que nos impide caer. En el Salmo 37 dice el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Guarda silencio ante Jehová, versículo 7, y espera en Él. No te alteres, que nadie nos quite nuestra paz, que nadie venga a robarnos aquello que es lo más precioso que Dios nos ha dejado, que es la paz. No dejes que ninguna circunstancia altere tu vida, que nadie te quite tu paz. No importa lo que oigas, no importa lo que esté pasando, no dejes que la paz de Dios deje de gobernar tu vida. No te alteres con motivo del que prospera, deja la ira, desecha el enojo, versículo 8, versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Así pasó también con Josué. Dios le dice a Josué en las murallas de Jericó, Josué, vamos a avanzar contra Jericó, dale 7 vueltas a la ciudad. ¿Se imaginan estos planes y esta estrategia militar para un general como Josué? No dispares ningún arco, no planeen redes, no planeen catapultas, sigan mis instrucciones que van a chocar con los libros de estrategia militar humanos. Imagínate que yo le diga al ejército americano, denle 7 vueltas a Bagdad y va a caer Saddam Hussein. ¿Se imaginan ustedes, no? Nadie lo creería. Pues eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Y ahí estuvieron 7 días haciendo los planes de Dios, los caminos de Dios, que no son los pensamientos de los militares, y de acuerdo a la estrategia militar de Dios. Y cuando Dios vio que ellos confiaron en lo que Dios decía, sin una flecha derribó Jericó. ¿Y qué decimos de Cristo? Cristo llegó a los 18 años y había endemoniados. No le saque los demonios, déjaselos. Señor, se está muriendo la gente sin conocerte. No prediques ni una palabra hasta que yo te diga. Y Cristo caminó 30 años sin sacar un demonio. 30 años sin predicar ni el evangelio a nadie. 30 años sin hacer ningún milagro. Porque de acuerdo a Dios, hasta que cumpliera 30 años, en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros, en el tiempo de Dios, su Hijo iniciaría su ministerio siendo bautizado en el río Jordán. Y ahí comenzaría su ministerio tremendo, sobrenatural. Pero ¿se imaginan ustedes cuántas gentes? ¡Ay, Señor! Ya me quiero ir de misionero, ya tengo 20 años, y ya llegué a los 25 años y no me caso, ya llegué a los 30 y no me caso. A lo mejor Dios quiere que te cases a los 40. 1000 veces mejor casarte a los 40 que a los 25 con un bandido pelagatos, que te va a hacer sufrir y que va a ser un infierno tu matrimonio, y vas a estar lamentándote por qué te casaste con esa persona, por tu impaciencia. 1000 veces mejor casarte a los 50. No tanto, ¿verdad? Exageré. Pero así pasa con nosotros. Quisiéramos que todo fuera de acuerdo a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Y así pasó con Moisés. Moisés, 40 años aprendiendo la literatura, el arte, la cultura de los egipcios, y parecía que se desperdició todo lo que él estudió en la universidad. Y después de la universidad, con 5 doctorados y posgrados, Moisés lo manda Dios al desierto, a Xicalpaltán de las Tunas, a ver lagartijas y a ver el sol. Y ahí está
ahí está Moisés en el desierto con su doctorado, sus posgrados. ¿Y de qué me sirve todo esto que estudié? Si yo soy arquitecto, yo soy doctor, yo tengo títulos profesionistas. Dios dice, no me sirven. No me sirven absolutamente para nada. Ahora quiero meterte a mi universidad. Y se llama la Escuela del Silencio. Y lo manda 40 años a ver lagartijas. Sin hacer nada. 40 años sin hacer nada. Y después de los 80 años de edad, Dios le dice a Moisés, ya estás listo para el ministerio que te voy a entregar, de ir a libertar a mi pueblo. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Tenemos que aprender a conocer cómo actúa Dios. Pero sigamos con Habacuc y veamos en segundo lugar la confusión de Habacuc que aumenta. Y en el capítulo 13 y 14 del capítulo 1 le dice Habacuc a Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Después de la primera respuesta de Dios, profetizándole la futura invasión babilónica para castigarlos, ahora Habacuc está tratando de entender la santidad de Dios. Los medios que Dios usa para él cumplir sus propósitos. En primer lugar, realmente Dios estaba diciendo a Habacuc, ¿controlas la creación? Habacuc piensa que en medio de la confusión que estaba viviendo, se parecía a los peces del mar, donde nadie los gobierna. ¿Has pensado tú lo mismo? En segundo lugar, todos nosotros también vamos a llegar a esta encrucijada en nuestra vida, que nos vamos a enfrentar con cosas que no entendemos, que no tienen explicación aparente. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? Cuando no puedas explicar lo que te sucede. ¿Por qué te quitó Dios a Pancho? ¿Por qué te quitó Dios a Filomena? ¿Por qué te dejó tu esposo? ¿Por qué te dejó tu esposo? ¿Por qué se cayó tu casa? ¿Por qué no hiciste ese negocio que tú estabas seguro que con eso ibas a seguir adelante? ¿Por qué de repente algo sucedió en tu vida que frustró tus sueños o tus planes? ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Llamarás injusto a Dios? ¿Sacarás la espada y contenderás con Él y le vas a decir, para eso soy cristiano? ¿Para eso te estoy sirviendo y he sembrado todo lo que he sembrado para que me suceda esto? ¿Te rebelarás contra Él y comenzarás a juzgar sus caminos? ¿Qué iba a hacer Habacuc ante estas circunstancias tan adversas? Y veamos en tercer lugar su decisión, que es la decisión que en ese momento todos nosotros tenemos que tomar ante lo desconocido. Dice el capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. ¿Qué hizo Habacuc? En primer lugar, confiar y esperar en Dios. No entiendo lo que pasa. Voy a seguir haciendo muchos cuestionamientos, pero no es cuando yo quiero cuando Dios me va a contestar. Yo voy a seguir confiando en Él. Voy a seguir orando. Voy a seguir leyendo la Biblia, voy a seguir hablando de Él, lo voy a seguir alabando. Y tal vez la semana que entra, Él me dirá por qué me pasó lo que me sucedió. Cuando Dios ve esa actitud de nosotros, de que seguimos confiando y creyendo lo que dice su palabra, se manifiesta en nuestra vida con su poder sobrenatural. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que tengas contento a Dios con tu vida. Dos caminos a escoger. Y nosotros tomaremos la misma decisión o nos amargaremos y desconfiaremos de su sabiduría. Cuidado, porque la amargura es el veneno más grande, más infeccioso que pueda penetrar y corroer y destruir el alma humana.
la amargura. Dice en Hebreos 12, versículo 15, mirad hermanos, que no haya en alguno de vosotros alguna raíz de amargura. Se nos manda cuidarnos de no juntarnos con amargados, ni con amargadas, porque dice que esas personas amargadas contaminan, están infectadas. Es como si tuvieran radiación. Te contaminan, te contagian. Y por eso las personas amargadas dejan, dice Hebreos 12:15, ponen una pared arriba de sus vidas para que Dios no pueda seguir tratando con ellos. Dejan de alcanzar la gracia de Dios. Dios no puede tratar hasta que confieses y perdones. Dios no va a poder bendecirte. ¿Y tú vas a escoger vivir 1 año amargado, 3 años amargado o toda tu vida amargada? Y llegar cacle a los 75 años de edad, ¿verdad? Así toda, y todavía quejándote y criticando, etcétera, etcétera. Pregúntame, ¿cómo puedo distinguir, hermano, a una persona que está amargada? La primera característica de una persona que está amargada es que es una persona que siempre se la vive criticando a los demás. Es en la murmuración y es en la crítica donde la persona amargada manifiesta su amargura. Y en segundo lugar, la decisión de Habacuc nos muestra el secreto para conocer sus caminos. Dice Habacuc: sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré mi pie. O sea, voy a quedar parado y no me voy a ir al suelo. Voy a permanecer como un soldado de pie, como dice en Efesios 6, firmes en el día malo, firmes como soldados. Y esperaré, velaré, para ver lo que se me dirá y lo que Dios va a contestar respecto a mi queja. ¿Quieres entender los caminos de Dios? Pasa tiempo con Él. Vela en oración, día y noche. Sigue orando, sigue leyendo la Biblia, sigue teniendo comunión con Dios, y Dios te manifestará y te responderá tus quejas. Y te dirá por qué Él está actuando de la manera que Él está actuando en tu vida y en tu familia. Y después de esto, la segunda respuesta de Dios la tenemos en el versículo 3 y 4 del capítulo 2. Y dice: aunque la visión tardara aún, por un tiempo se apresura hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. 3 cosas Dios le revela de sus caminos. Número 1, su visión ya está revelada en la Biblia. Su visión y sus caminos ya están revelados en la Biblia. La voluntad de Dios para nuestra vida ya está escrita en la Biblia, para que vayamos y practiquemos lo que aquí está escrito. No esperes que un ángel se te aparezca en la noche, un sueño. Estoy esperando que alguien me dé una palabra profética para poder confirmar esto. No esperes esas cosas, ven a la palabra de Dios. Si Dios te quiere mandar un ángel, que te lo mande. Si Dios quiere mandarte una palabra profética, que te la mande. Pero tú no estés buscando esas cosas, busca a Dios en su palabra. No esperes que por tu apatía y por tu flojera quieras una revelación extra bíblica y sobrenatural para confirmar algo que tú quieres confirmar en tu vida acerca de la voluntad de Dios. Dios solamente honra a los que le honran, y dice la Biblia: este libro de la ley estará en tu corazón de día y de noche. Sobre mi pie estaré, porque la visión no tardará. En segundo lugar, le dice Dios que sus propósitos se van a cumplir. Aunque parezca tardarse Dios en tu respuesta, síguelo esperando. Dios no puede mentir. Hermano, tengo 10 años orando por mi hija que está en las drogas. Tengo 15 años esperando que mi hijo deje el alcohol. Tengo esperando este trabajo. Síguelo esperando. Santa Mónica, la madre de Agustín de Hipona, oró 30 años para que Agustín se convirtiera. Y fue uno de los más grandes santos y teólogos de la vida cristiana. Oímos el testimonio ayer en el desayuno de una muchacha, ¿verdad?, que vivió una vida de disipación,
yo casi veía en ella a la muchacha de ayer, a María Magdalena. ¿Verdad? Dice que se reventó y que hizo y que, bueno, todas las cosas que hizo por provenir de una familia de la clase media alta, de mucho dinero, etcétera, etcétera, con juniors y por acá y con carros deportivos. De repente perdió todo esta muchacha y se convirtió a Cristo y le quedaron todavía las cicatrices, se le ven las cicatrices de su vida pasada, por lo cual nadie puede juzgar a una persona así. ¿Por qué? Porque las cicatrices del pasado quedan, pero nos damos cuenta que al final Dios trabajó en su vida por las oraciones de sus hermanas. Dios cumple lo que prometió: mis hijos van a ser salvos tarde o temprano. Y van a ser apóstoles, y van a ser profetas, y van a ser predicadores. Porque aunque tarde, espéralo. Ahí viene tu hijo, ahí viene tu hija. No te desanimes, no te rindas, no te desesperes. Sigue confiando en el Señor contra viento y contra marea. No te tires al suelo, no te amargues por las misericordias de Dios. No creas que ya llegaste al final. Estás vivo, y mientras estés vivo, Dios oye las oraciones. Mientras estés viva, hay esperanza. Pero tú eres la única, tú eres el único con tus oraciones y con tu perseverancia que podrás ganar las almas. Él va a venir, no te tardes, dile al Señor. Y finalmente, ¿verdad? Hay dos clases de personas en el versículo 4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mientras el Señor viene, habrá dos clases de personas en el mundo: el orgulloso. Es el que culpa a Dios de su suerte y le juzga por no entender sus caminos. Ahí están clasificados la mayoría de los ateos. Esta persona ha establecido sus propias reglas del juego y no se somete a las leyes de Dios. Esta clase de personas son reconocibles por la amargura que reflejan en sus rostros. Y por otro lado, hay otra clase de personas que la Biblia le llama en el hebreo el sadik, que se traduce como el justo. Es una persona que tiene una certeza en la vida, que tiene una seguridad, que no se rinde, que es un guerrero, que es una guerrera, que está forrada con escudo, está por acero y le entran las flechas y la golpea la vida y la golpea las adversidades y parece que va a caer y se levanta porque espera en Jehová, y cada vez que vienen las tormentas levanta alas como las águilas y vuela cada día mucho, mucho más alto porque su esperanza está en Jesús. En Jesús nada más. Esta persona sabe que Dios está al control, que Él es soberano y que mientras Él regresa podemos vivir en paz. Podemos guardar la tranquilidad. Como dijo Jesús en Juan 14, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mientras yo vengo, el mundo va a estar de cabeza. El mundo va a estar cada vez más confundido y más alejado de mí, pero ustedes son mi pueblo. Vivan cerca de mí, confíen, aunque tarde la visión va a cumplirse, no tardará, porque mi consejo permanecerá, dice el Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por levantar nuestra alma, nuestro ánimo, fortalecernos, exhortarnos y consolarnos con tu palabra. Gracias porque estas palabras son fieles y verdaderas. Gracias, Señor, porque no tenemos que vivir como el mundo vive, con pastillas tranquilizantes, con drogas, con alcohol, con anestésicos, para que ellos puedan permanecer de pie. Nosotros te tenemos a ti, que has resucitado de los muertos y has entrado a vivir a nuestra vida para traernos la esperanza de la resurrección, para decirnos que no tengamos miedo de nada en esta vida. Porque si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh Dios, tú eres el Dios que muda los tiempos y las edades. Eres el Dios que conoce lo escondido y lo que está en lo profundo. Y en ti mora la luz. Eres el Dios que escudriñas nuestras mentes y nuestros corazones y buscas hombres y mujeres que confíen en ti, que te crean y que a través de su actitud en la vida demuestren que te creen. Una actitud de confianza, de gozo, de paz, de bendición a los demás y no de rencor ni amargura contra nadie.
porque eres el Dios que nos diste un ejemplo en la cruz. Tu Hijo nos soportó y nos perdonó para que nosotros nos perdonemos y nos soportemos unos a los otros. Vístanse pues como amados de Dios, llenos de misericordia, de justicia y de paz. Perdónense unos a los otros, sopórtense unos a los otros, porque Dios nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ustedes que nos ven por la televisión, los invitamos a que vengan a la cruz. Si alguna persona en esta tarde, también en esta audiencia, no tiene a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, te invito a que en esta tarde le entregues tu vida. Ya no navegues en la vida y en el océano de la confusión, llevado por las olas de un puerto al otro. Ven a la cruz y párate sobre la roca, sobre el único fundamento donde puedes edificar tu vida y la vida de tu familia, la vida de tu negocio, y esta roca se llama Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para poder en esta tarde comenzar a conocer esta esperanza y esta seguridad que Dios te quiere dar. Ahí desde tu lugar, dile en el silencio de tu corazón: Padre mío, perdona mis pecados, perdona mis temores y mi desconfianza, porque no te conocía. Quiero vivir en esta vida con seguridad, quiero vivir con confianza, quiero vivir, Señor, sabiendo que tú estás al control de mi vida. Tú me permitiste que yo naciera y me sigues permitiendo que viva con un propósito, que te conozca. Y ahora quiero conocerte, Señor. Quiero comenzar a vivir para ti, porque creo que en la cruz tu Hijo murió y dio su sangre para pagar por mis pecados. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, porque creo que a los 3 días resucitaste de los muertos como mi Señor y mi Dios. Dame tu paz y esa fortaleza para vivir para ti hasta el día de mi muerte, en el nombre de Jesús.